razón para permanecer en angustia. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 25 al 34, y voy a darle lectura. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No hay razón para permanecer en angustia. En los últimos meses el mundo entero ha experimentado cambios en su manera de vivir y de percibir la vida, sobre todo en su manera de responder ante crisis como una enfermedad mortal o crisis económicas. Una encuesta reciente sobre este comportamiento en los humanos demuestra que 4 de cada 10 personas sufren ansiedad al pensar que pueden llegar a enfermarse gravemente o morir. Esto sin mencionar la ansiedad que les provoca pensar en el futuro económico y social que esta pandemia puede provocar. Hoy nos encontramos a punto de salir de la cuarentena. Se acerca el tiempo para volver a la realidad y enfrentar el mundo, hacerle frente a las crisis económicas que hayan quedado y vivir sin permanecer en la angustia. ¿Será que los creyentes estamos listos para esto? ¿O somos parte de los que entran en pánico y ansiedad por el futuro? Este pasaje es especialmente relevante con respecto a este tema. Los versículos anteriores, del 19 al 24, tienen una relación muy importante y puede resumirse en 3 cosas. Los bienes materiales no perduran, el afán materialista deforma nuestra visión y la búsqueda de riquezas es incompatible con el servicio a Dios. Por todo esto, el pasaje que hoy estamos viendo señala que las cosas materiales no deben ser el gran afán de nuestra vida. Aprenderemos por qué la preocupación desmedida sobre el futuro no debe tener lugar en un hijo de Dios. Veremos 3 razones por las cuales no debemos permanecer en la angustia. Número 1. Dios se encarga de lo que yo no tengo el control. Esto está en el versículo 25. En este pasaje, la palabra que se ocupa para afán significa ser dividido o ser partido. Y si lo pensamos, la ansiedad por las cosas del mañana puede literalmente hacer que nos dividamos en 2. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que tienen 3 o 4 trabajos y que a pesar de que no tienen tiempo para ellos mismos, nunca es suficiente el dinero o lo que están ganando? Aquí Jesús prohíbe la preocupación desmedida por el futuro, ya que no se trata de una preocupación por qué voy a comer mañana, sino más bien habla de una preocupación por qué voy a comer y vestir en 10, 20 o 30 años. Este tipo de preocupación distrae de lo verdaderamente importante en la vida, que es nuestra relación con Dios. Sin duda, como dice el versículo 24, tendremos que escoger a quién servir, si a Dios o al dinero. Esta acción de preocuparse desmedidamente era algo que las personas a las que Jesús estaba hablando ya lo estaban haciendo. La vida en ese entonces era muy difícil. Si las cosechas fallaban, entonces no había alimento. Constantemente había guerras o había enfermedades mortales o inundaciones o otras situaciones que verdaderamente les hacían pensar en una preocupación constante por la comida. Su vida no era más fácil que la de nosotros y Jesús les manda que dejen de afanarse. Y este es el primer argumento contra el afán. ¿No es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto significa que el mismo Dios, que es autor y creador de la vida, sabrá también cómo proveernos la comida para sostener la vida y la ropa para proteger el cuerpo. Dios se encarga de lo que yo no tengo el control. El aliento de vida procede de Él. Si comenzamos a ampliar nuestra visión y somos capaces de ver que cada día en nuestro respirar
es Dios quien se encarga de darnos esta vida, también sabremos que Él puede encargarse de nuestras necesidades básicas. Si nos dedicamos solo a buscar los bienes materiales y temporales de esta vida, estamos negando nuestra creencia de lo trascendente de la vida eterna. Pero si comprendemos que hemos sido creados por Dios con un propósito mucho más grande que solo disfrutar de estos años en la tierra, entonces nuestras prioridades dejarán de ser las cosas materiales y comenzarán a ser las espirituales, sabiendo que no hay razón para permanecer en la angustia, porque Dios se encarga de lo que yo no tengo el control. Pero también no hay razón para permanecer en la angustia, porque Dios se encarga de su creación con amor. Primero, Dios nos pide que abramos los ojos ante el Dios proveedor, dador de la vida, pero ahora nos pide que abramos los ojos ante la providencia divina en el mundo natural, comenzando primero por los animales, en especial las aves. Estos animales tan pequeños que diariamente reciben provisión de parte de Dios. En los campos de Galilea era muy común ver parvadas pasar emigrando o buscando un nuevo hogar, pero ahora a muchos de nosotros nos cuesta observar la providencia que viene de parte de la mano de Dios, porque vivimos en una sociedad construida por el hombre, controlada por los valores humanos. Vemos edificios por todas partes, calles repletas de autos, pero vale la pena salir de este entorno urbano y contemplar el mundo natural y sus lecciones. En este caso menciona que aunque las aves no siembran ni recogen en graneros, el Señor las alimenta. Este no es un llamado a la flojera o a decir que es correcto no hacer nada, porque las aves sí buscan su alimento. Sin embargo, es Dios quien se los provee. A diferencia de nosotros, de los seres humanos, ellas buscan su alimento sin ningún afán, mientras que los hombres seguido estamos preocupados en exceso por cubrir las necesidades del mañana. La lección no es la de no trabajar, sino más bien trabajar sin ansiedad, como si no tuviéramos un padre que nos cuida. Y este es precisamente el punto central de este versículo. Si Dios cuida de estos pequeños pajaritos que solo son su creación, mucho más cuidará de nosotros que somos sus hijos. Esto lo podemos entender cuando pensamos en un padre de familia que puede llegar a sentir mucho afecto por una mascota del hogar, por un animalito que tenemos en el hogar. Pero este amor, por muy grande que sea, nunca se va a comparar o nunca va a competir con el amor que este padre tiene con sus hijos. Bueno, esto es cuestión de fe, de ver en qué centramos nuestra visión. Debemos saber con seguridad que dependemos de Dios para nuestra supervivencia y que los seres humanos ocupamos un lugar muy especial en el corazón de Dios. También debemos saber que al final de cuentas nuestra alimentación no depende de la agricultura o de las empresas multinacionales, ni siquiera de los supermercados o de las tienditas de la esquina, sino que nuestra supervivencia depende de nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros. En el versículo 27 va a decir que la preocupación no logra que nuestra vida sea más larga, sino todo lo contrario. Esta ansiedad va a dañar nuestra salud, afanarnos no nos va a traer ningún bien. Pero bueno, la vida está llena de cosas que nos causan preocupación, entonces, ¿cómo me deshago de esa preocupación? El remedio contra la ansiedad está en nuestro conocimiento de Dios. Cuando sabemos que Él es un Padre bueno con nosotros, cuando sabemos que Él se encarga de su creación con amor y que nuestras vidas están en sus manos, la ansiedad por el futuro debe ir quedando atrás. Ahora Jesús les va a poner otro ejemplo de cómo es Dios con su creación, en especial con la naturaleza. En el versículo 28 Jesús les pide que miren atentamente cómo crecen los lirios del campo. No se sabe con exactitud a qué flores se refería, pero probablemente era una flor silvestre que estaba creciendo cerca de donde ellos estaban. Probablemente eran narcisos o jacintos o anémonas, pero que al mirar estas flores, aunque fueran silvestres, se podía observar su increíble belleza y aún sin que ellas se dedicaran a las labores que caracterizan al ser humano. Se debe aclarar nuevamente que Jesús no se refiere a que no es correcto que los hombres se dediquen a trabajar, sino que está hablando contra la ansiedad y el afán que provoca el sobreesfuerzo laboral y la tendencia de poner el trabajo en el lugar de Dios.
Y esto, hermanos, resulta evidente en cualquier área y circunstancia de nuestra vida, porque yo he escuchado a muchos estudiantes o adolescentes decir que no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la iglesia porque necesitan dedicar el 100% de su tiempo a sus estudios. Y sí es cierto, necesitamos dedicar tiempo a esto, pero nuestros estudios deben girar en torno a nuestra relación con Dios y no nuestra relación con Dios en torno a nuestros estudios, porque si esto continúa así, el afán va a seguir aumentando con la llegada de las responsabilidades adultas. Aquí es una lección que debemos aprender desde muy jóvenes y que los padres deben enseñar a sus hijos. Jesús, retomando el ejemplo que da de las flores, Jesús va a acompañar la belleza de las flores con el vestido de Salomón, quien era una referencia de poder y riqueza. Y va a decir que ni siquiera las mejores ropas de este gran rey tienen comparación con la hermosa creación de Dios. La ropa tan solo es un derivado de lo que proviene de la mano de Dios y tan solo tenemos que observar a nuestro alrededor para darnos cuenta. Luego en el versículo 30 va a decir que aunque las flores tienen mucha belleza, su existencia es corta. Y de esta manera podemos aprender que si Dios provee vestido para la hierba que a veces solo dura un día, ¿cuánto más proveerá para sus hijos que están destinados a la eternidad? Y si Dios es poderoso para cubrir de esta manera tan increíble a las flores, seguro podrá proveernos de la ropa sencilla que necesitamos para el día a día. Estas comparaciones son tan obvias que solamente alguien que no tenga fe no puede darse cuenta. Cuando vivimos fuera de las promesas de la palabra de Dios, cuando no creemos y dudamos de sus promesas, solo experimentamos el amor de Dios a medias. Pero por el contrario, cuando nuestra fe está firme en saber quién es nuestro Padre Celestial y confiar en que Él se encarga de su creación con amor, no habrá razón para permanecer en angustia. Y por último, debemos saber que Dios se encarga de sus hijos cuando ellos se someten a su reinado y su voluntad. Esto va a estar en el versículo del 31 al 34. En el versículo 31 se vuelve a hacer la misma exhortación que se hizo en el 25, a no afanarse, pero en este caso hay una ligera diferencia. Este ya no es un llamado a dejar de preocuparse, sino que ni siquiera debemos dar el primer paso hacia la preocupación o hacia la ansiedad. Y va a explicarnos por qué. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, que las personas que no reconocen a Dios como su Padre e ignoran sus promesas, ellos ponen su preocupación en el vestido y la comida y en un deseo consumista. Pero la diferencia de comportamiento con respecto a esto debería ser muy notable entre los hijos de Dios. Los que no conocen a Dios van detrás de lo material, pero los creyentes no. Debemos recordar, no se trata de una vida fácil o sin esfuerzo, sino una vida activa cuyas prioridades son el reino de Dios y no las posesiones. En este mismo versículo dice que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Él sabe mejor que nosotros lo que nos hace falta. Basta con detenernos y mirar hacia atrás y recordar todo lo que el Señor ha hecho y cómo seguramente ha provisto de maneras increíbles en tu vida. Ahora viene la condición de esta promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo que con frecuencia hemos mal interpretado, ya que lo usamos para pensar que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos y nuestros lujos, pero este versículo no se trata de esto, más bien habla de nuestras necesidades básicas, la comida, la bebida, el vestido. Y esta provisión de Dios es para todos aquellos que buscan primero su reino y su justicia. ¿Eso qué quiere decir? Significa que el reinado de Dios en nuestras vidas debe ser nuestra prioridad y que su voluntad también debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Además, buscar el reino de Dios y su justicia significa que haremos todo lo posible para que otros puedan reconocerlo como Rey, sin importar el área en que nos movamos, ya sea en la educación, en el gobierno, en la industria, en la ciencia. No es necesario dedicarnos al ministerio como vocación de tiempo completo para tomar la responsabilidad de llevar el reino de Dios a cualquier lugar. Jesús termina con un dicho que se volvería popular. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán.
Esto es en un tono gracioso significa que dejemos que el día de mañana se encargue de sí mismo, como si tuviera personalidad. Es un llamado a hacer morir la ansiedad por el futuro y no concentrarnos en lo que podemos hacer mañana o en lo que se puede hacer en unos años, sino concentrarnos en lo que debemos hacer hoy. No que no seamos prudentes o previsivos con el futuro, sino que dejemos de pensar en el mañana y que no dejemos que esto nos consuma, sino que gastemos todas nuestras energías en el hoy, en pensar en las prioridades del reino. Dice que cada día tiene sus propias dificultades. Esto significa que si nosotros nos ocupamos de las prioridades que Él nos ha encargado, buscar su reino y todo lo que esto conlleva, Él es fiel para encargarse del mañana. Es por esto que aún en medio de una crisis como esta y de las preocupaciones que puedan inquietar nuestros corazones, no hay razón para permanecer en la angustia, porque sabemos que Dios se encarga de lo que yo no tengo en control. Él se encarga de su creación con amor y Él se encarga de sus hijos cuando ellos se someten a su reinado y voluntad. Yo te invito a que tomes un tiempo para poner en balance tus prioridades y detenerte un poco si es que la ansiedad y la angustia te han consumido últimamente. Y pedirle a Dios que Él satisfaga tu necesidad espiritual de Él. Nuestra preocupación es inversamente proporcional a nuestra fe. Entre más fe, menos preocupación. Entre menos fe, más preocupación. Por eso es importante que dediques tu tiempo a crecer en tu conocimiento de Dios. Si le conocemos poco, tal vez estas palabras harán sentido en nuestra mente, pero nunca disfrutaremos de la paz que viene por confiar en Dios. Demostramos que conocemos a Dios cuando nuestra fe se mantiene firme ante las pruebas y estamos confiados en medio de situaciones que hacen temblar a otras personas. Hoy quiero invitarte a poner tu confianza sobre el futuro en Dios y descansar sabiendo que Él es tu Padre y que tú eres su hijo, no eres una creación más. Si has decidido seguirle, eres muy especial para Él y puedes confiar en que Él cuidará de ti. Que Dios te bendiga.